Sí, totalmente. No queda otra forma que reformar la Constitución si lo que usted quiere es aumentar el número de diputados o modificar estas dos categorías que la Constitución en el artículo 85 prevé. Pero cuidado, una reforma constitucional no se puede hacer solamente por esto. Reforma constitucional es un proceso muy complejo, que necesita de acuerdos y de consensos, y usted no, desde ya que este año no lo puede hacer bajo ningún punto de vista, y que en todo caso quedará a partir de 2020, más allá de que nosotros en diferentes foros y en diferentes publicaciones desde hace años venimos pidiendo una reforma constitucional integral, proponiendo puntos y demás. En todo caso, a partir del 2020, cuando terminemos este proceso electoral que nos está llevando todo el año, con todas las particularidades que tiene, varias fechas, desdoblamientos de fechas, intendentes que quieren seguir desdoblando, con un panorama complejo en cuanto a que el ciudadano cuando vaya al cuarto oscuro se va a encontrar, por este tema de la ley de lemas, se va a encontrar con un montón de candidatos, es decir, ya es demasiado complejo el proceso electoral como para venir a hablar hoy de la reforma constitucional. Eso a partir del 2020 y generando, vuelvo a lo mismo, generando los consensos necesarios como para que eso sea posible. Fíjense una cosa, la Constitución requiere para su reforma el voto favorable de las 2/3 partes de la totalidad de sus miembros. Es decir, no sale, la ley de necesidad de reforma no puede salir por mayoría simple, no puede salir por las 2/3 partes de los miembros presentes, tiene que salir con una mayoría agravada de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros. Algo que, si hacemos un poco de historia y revisamos lo que sucedió en el 97 y en el 98, algo que ni siquiera el entonces gobernador de la provincia, Néstor Kirchner, pudo lograr. Cuando se reforma la Constitución del 98, el oficialismo no alcanzó las 2/3 partes. Entonces, generó una reforma a través de un mecanismo que para mí no es el previsto, con toda la discusión y con todos los planteos de inconstitucionalidad que hubo. Lo que pasa es que después la oposición primero decidió atacar esa consulta popular, pero después participó de la misma y a la larga terminó participando de ese proceso que discutía, más allá de que después a la Cámara a la Convención no se presentaron y se retiraron. Entonces, se buscó un mecanismo que no era el previsto, que era la consulta popular, pero esa reforma, la del 98, no se hizo con no se había alcanzado en la Cámara la totalidad de los votos para hacerla. Entonces, no es un proceso que uno dice, bueno, vamos a reformar la Constitución. No, es un proceso complejo. Y además de llevarse a cabo, lo tiene que ser considerando un montón de cosas, no solamente la figura de incluir un diputado. Por último, doctor, en las últimas semanas los intendentes de la provincia comenzaron a analizar separar la elección municipal prevista para octubre para diferentes meses. Algunos hablan de septiembre, otros inclusive de noviembre. La pregunta ¿es facultad de los intendentes? ¿Tienen la facultad constitucional para llamar a elecciones marcando su propia agenda y cronograma electoral? A mi modo de ver, no. La convocatoria la hace el Poder Ejecutivo Provincial, de hecho la hizo a través del decreto 429 del 10 de mayo, parte de ese decreto, no este artículo puntual, pero los artículos 1 y 5 están suspendidos por esta medida cautelar, y es el gobernador de la provincia el que puede hacer, el que tiene que hacer la convocatoria. A mi modo de ver, ese es el criterio y la realidad, vuelvo a lo mismo. Acá hay una cuestión, por un lado, constitucional, legal, y también hay una cuestión de oportunidad política. Me parece que se está, de alguna manera, oscureciendo el panorama para el ciudadano que tiene que votar este año. Tenemos 11 de agosto, tenemos 27 de octubre, probablemente
podamos llegar a tener a nivel nacional un balotaje. La gente ya, el ciudadano común ya no entiende nada. Y para colmo, vuelvo a lo mismo, tenemos este esquema de ley de lemas, donde hay un montón de candidatos, hay un montón de listas, a quien uno va a votar probablemente si no gana ese, le esté dando el apoyo a otro. Muchas veces en esos mismos frentes hay candidatos que, digamos, van juntos por una cuestión netamente electoral, pero en lo político no tienen nada que ver. Entonces me parece que más allá de que entiendo no corresponde, esa es una función que no pueden ejercer, me parece que desde el plano político debieran considerar esta cuestión y deberían hacerle las cosas más fáciles al ciudadano.